La verdad que es un placer escuchar esto, ¿eh? A esta hora un poco de relax, te preparas los mates, te tomás un ratito, cortás un poquito el trabajo, lo que estés haciendo en la oficina. Si estás atendiendo gente, subile el volumen que seguramente se va a enganchar igual. Porque esto relaja, esto se distiende la mañana de jueves. Una mañana maravillosa con un sol espléndido, el cielo prácticamente celeste. Y es lo que estábamos comentando justamente con nuestra excelentísima psicóloga social que como todas las semanas está acá con nosotros y nos va a ayudar a adentrarnos un poquito en esa etapa que nos tomamos todas las semanas para tratar de autoanalizarnos un poco más, de ir hacia nuestro interior, de poder tener herramientas para que nuestra conciencia pueda crecer un poquito semana a semana, día a día. Y tener estos espacios radiales permiten por ahí la autorreflexión. Entonces, justamente le vamos a dar la bienvenida a Patricia Margarita Mulien, como todas las semanas. Bienvenida, Patri, ¿cómo andás? Hola Lali, muy buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Y como decíamos, off the record, el día está maravilloso. Así que yo digo que hay que aprovecharlo a pleno, pero también para esto, ¿no? Pararnos al solcito, cerrar los ojos e ir un poquito para adentro, ¿no? Qué lindo que es eso. Sí, es precioso porque son quizás momentos en los que a los que nos gusta la naturaleza y todo esto, bueno, creo que a todo el mundo en el fondo le gusta porque hay algo de conexión, ¿no? Cuando uno puede permitirse la sintonía con el afuera y también esa sintonía con el afuera nos resuena en la sintonía con el adentro, ¿no? Tal cual lo decís vos, esta posibilidad de encontrarnos, de descubrirnos y de ir haciendo procesos a lo largo de la vida que en realidad nos permitan estar cada vez mejor, ¿no es cierto, Lali? Que es la idea de todos estos programas que vamos compartiendo, ¿no? Que justamente llevan a un proceso que es a veces inevitable, ¿no? Sobre todo en momentos donde uno entra en crisis, ¿no? Esto de las transformaciones. Porque uno cuando a veces siente que toca fondo, que no da más, o pasan cosas, ¿no? Circunstancias que son, como muy límites, muy topes, ¿no? Que mucha gente tal vez está viviendo en estos momentos, uno empieza a repensarse y a buscar caminos o maneras de transformarse, ¿no? Sí. Y en ese proceso de transformación hay cuestiones que a veces surgen porque los demás empiezan a desconocerte cuando vos empezás a tomar un cambio, ¿no? Hay personas que como que te apoyan, te motivan, te acompañan, ¿no? O te pueden guiar también. Y hay otras que empiezan como a buscar la crítica, ¿no? Esto de, ¿qué estás haciendo? Pero vos estás loco, vos estás loca. Surgen voces, ¿no? A favor y en contra de las transformaciones personales. Esto de, viste que el mercado, y todo el mundo habla del mercado, costo-beneficio de las transformaciones. Los pros, los contras, el lado A, el lado B, lo blanco, lo negro, el yin, el yang, ¿no? Estas cosas que siempre están ahí como enfrentadas. ¿Cuáles dando son? Vueltas. Claro, esto de cuáles son la cara de la moneda, ¿no? de una transformación. Bueno, es súper interesante como lo planteas, Lali, porque en realidad son los procesos en los que en algún momento de la vida, a lo mejor afortunadamente podemos llegar a estar, ¿no? Esto no significa que uno siempre se va a transformar, y uno ve a veces personas que se han mantenido quizás toda la vida en una misma estructura, en una misma forma de ser, en un mismo trabajo, en una misma situación, vamos a decir así, una elección de vida, diría yo, elección entre comillas, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando no hemos hecho ninguna transformación, ningún cambio, ninguna búsqueda interna, tal cual vos lo planteás, Lali, sería un poco como que la vida nos ha ido llevando en una especie de inercia, a la cual nosotros hemos encontrado la manera, a lo mejor saludable, vamos a decir así, de acompañar ese proceso que se dio, que sucedió, pero que no fue un proceso elegido y diseñado conscientemente. Entonces, hay una frase que me haces pensar que dice que, algo así dice, en palabras dice algo así como que el universo va a haber momentos en que te va a poner tan incómodo, que nos va a poner tan incómodos,
que no vamos a tener otra opción que transformarnos. Acá tenemos dos formas de vivir estas situaciones, ¿no es cierto? Poder entender que esta crisis tal vez, o este tocar fondo, como decís vos, me están a mí marcando un camino que es que por acá no es cierto? Claramente no viene a veces la nueva posibilidad como un camino de rosas, mirá qué linda la posibilidad que se te abre. No, generalmente viene viene con todas las espinas habidas y por haber. Claro, porque justamente tenemos el cerebro nuestro tiene una característica entre tantísimas, que es, Lali, que no hay una necesidad de esfuerzo si no hay en juego algo que tenga que ver con la supervivencia, ¿no es cierto? No hay modificaciones o transformaciones si no hay en juego alguna necesidad biológica básica que nosotros tengamos. Entonces, todo este proceso de la transformación de la cual tanto se habla hoy, y que, como siempre decimos, Lali, tantas herramientas tan valiosas y tan interesantes hay a nuestra disposición, es un proceso que si nosotros no estamos en una crisis, en una incomodidad, en un malestar, en una enfermedad, en un vínculo de conflicto, es muy difícil que tengamos esta claridad de decir, bueno, a ver, me quiero mirar, quiero rediseñar mi vida. Esto en general no sucede de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, pensemos que hay otra idea que me gustaría compartir, es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir todo el tiempo, ¿no es cierto? Que esto, no tomar nada como definitivo en nuestra vida, que en realidad el sistema en el que vivimos es como que nos da... ¿Me escuchas bien, Lali? Hay unos ruiditos ahí. Yo te escucho perfecto. ¿Vos escuchás algún ruido? No, había como ruido de, a lo mejor era un mensaje o alguna llamada que estaba entrando, no pasa nada. Digo, que muchas veces el sistema en el que nosotros vivimos nos da como un falso valor, que es la seguridad, ¿no es cierto? Bueno, yo ya logré esto, o lograr objetivos en la vida, y entonces yo ya logré esto, cumplí tales mandatos y tales cosas, listo, ¿no? Entonces, digamos que si no hay una actividad interesante por parte de nuestra conciencia, o un llamado interno, o una necesidad interior, que creo que todo proceso de transformación, tal cual vos lo estás planteando, Lali, es como un impulso interno que se produce en un cierto momento en nuestra vida. Estas famosas crisis que uno dice, la crisis de los 40, la crisis de los 50, las crisis de no sé qué, bueno, son como momentos en los que tal vez la situación exterior ya no nos resuena, ya no nos encontramos a nosotros, ya no encontramos como opciones nutritivas emocionalmente y energéticamente a nuestra disposición, y estamos como sintiendo que necesitamos algo más. O sea, cuando uno ya no resuena con la situación, ¿no? Ahí uno tiene dos opciones: o adaptarse, como decíamos recién, o transformarse, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que para esto, para poder empezar un proceso de transformación, de automirada, de análisis de conciencia, uno tiene que poder, como si fuera, transgredir o traspasar el marco conceptual que tiene de su mundo. ¿Qué sería el marco conceptual? Sería como el modelo que yo tengo, las cosas que hasta ahora me he dicho, las verdades que para mí fueron como valiosas o por lo menos suficientes hasta este momento, ¿no es cierto? Entonces yo tengo como que si fuera que romper ese esquema para abrirme, bueno, ¿y qué más hay que no está dentro de lo que hasta ahora yo he pensado, he sentido, he creído? O sea, claramente tenemos que buscar como otro mapa para nuestra vida, donde existan otros ingredientes, otros aspectos, otra apertura, Lali, a nuevas miradas, para poder empezar a buscar con qué sí resueno, con qué sí me identifico, qué cuestiones también, Lali, un enorme paso en este costo de transformarnos sería el soltar, ¿no es cierto? Esta enorme palabra que hoy se dice tanto, hay que fluir, hay que soltar. Bueno, ¿qué significa soltar? Soltar significa desapegarnos de identificaciones, de a veces de cosas, de lugares, de trabajos, de personas, de vínculos, de creencias en la seguridad de la vida, que es toda una ilusión, ¿no es cierto? Para poder empezar a tener como una apertura a que no sé qué es lo que va a pasar, a que yo puedo empezar a diseñar el camino como yo necesito y siento, con lo cual, Lali, acá también se nos juega esta necesidad de quizás empezar a ver otras opciones, empezar a tomar otras decisiones, empezar a dar otros pasos, empezar a transitar otros procesos, y esto es justamente salirnos de la famosa zona de confort, del acostumbramiento, de la inercia de lo que todos los días hemos estado haciendo a lo mejor durante años y nos pareció que esa era la vida, y también, Lali, una desidentificación de quien yo hasta ahora fui, de cómo hasta ahora me autodefiní, de cuáles fueron mis verdades internas,
o el discurso interno que yo hasta ahora creí que era válido, ¿no es cierto? Porque justamente cuando uno hace un proceso de transformación, todo eso, Lali, empieza a estar como si fuera bajo el ojo de la lupa. Lo empezamos a poner en duda, lo empezamos a cuestionar. Che, si la forma en que yo me hubiera manejado hasta ahora, o lo que hubiera creído de mí, no fuera cierto, y yo a lo mejor si tuve creencias de desvalorización o de imposibilidad, o todo esto de pronto me diera cuenta que soy una persona que tengo un enorme potencial y que puedo hacer un montón de cosas y que puedo decidir un montón de cuestiones en mi vida que hasta ahora, como que si fuera que dejé que las riendas de mi vida las llevara la situación, la vida, el modelo social, cultural, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante que sepamos que cuando uno hace una transformación, tal cual decías vos, hay como si fuera dos aspectos importantes a mirar, ¿no? Por decirlo así. Un aspecto que es interno, que es el cuestionamiento o la puesta bajo la lupa, la observación clara de lo que fue hasta ahora, de lo que fui hasta ahora, de lo que pasó hasta ahora, para poder sacar con qué sí me quedo de todo eso y con qué no. Y también, Lali, hay un costo externo, ¿no es cierto? El costo externo tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿no es cierto? Que normalmente cuando una persona en un sistema familiar o en un vínculo empieza a cambiar, empieza a ver, empieza a tener conciencia o empieza a tener, en base a un registro de malestar, que la sensación, empieza a tener esta sensación de que ya no quiero permanecer acá, ya no me resuena esta persona, esta energía. Y esto no significa que uno esté, como a veces se cree, más evolucionado que otro. Claro. Significa que cada proceso es único, personal, y cada necesidad es absolutamente sagrada, ¿no es cierto? Por decirlo de esta manera. Entonces, fíjate que claramente, si yo tengo este registro de que necesito hacer un cambio, eso va a tener una consecuencia sí o sí en mi realidad, en mi entorno familiar, tal vez en un vínculo de pareja. Totalmente. Donde de pronto yo siento que ya no resueno con esa persona, que ya no resueno con esa energía, que necesito otras cosas para mí. Y como decíamos, eso está fuera del mapa que hasta ahora había formado como parte de mi realidad. Patri, entonces es como que uno tuviera... Sí, Lali. Justamente para llegar a este punto, ¿no? Para entender que uno siente que ya la incomodidad le provoca hasta cuestiones físicas, porque uno siente en el cuerpo cuando ya no da más, ¿no? El cuerpo avisa, ¿no? La cabeza, uno empieza a tener problemas, inclusive actitudes, ¿no? Porque uno, por ejemplo, si está mal en el trabajo, ¿no? Uno si está incómodo, si se siente mal, si se siente desequilibrado, si siente que hay algo que no va y que no lo puede soportar, empieza realmente a tener inconvenientes muy grandes. Pero hay algo que socialmente nos han instalado, inclusive creo que desde edades muy tempranas, que tiene que ver con que el cambio o la transformación o el tener el derecho a decir basta con algo que no me siento bien, que no quiero, a pesar de que me vaya bien, tal vez, ¿no? Sí. Tiene mala prensa, ¿no? Esto de estás ganando fortuna, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? ¿No? Pero si es el hombre ideal para tu vida, ¿cómo lo vas a dejar? ¿No? Pero si estás tenés una casa, un auto, te vas de vacaciones, estás en perfecta armonía, ¿por qué dejás todo eso y te vas a vender billutería a una plaza, por decirte, ¿no? Claro. Esto sí. Esto de que tiene mala prensa, ¿no? Y el qué dirán muchas veces retrasa, ¿no? O anula esto de me lo voy a permitir. Claro, bueno, fíjate que esto de la mala prensa que tal vez tenga el cambio o la transformación es porque tal vez no son la mayoría de las personas, hoy sí hay mucha gente que está cambiando, mucha gente que está buscando otros caminos, hay mucha más conciencia de que tenemos la posibilidad de elegir a lo mejor salirnos de tanto condicionamiento y vivir de otra forma, ¿no es cierto? Pero igual es un proceso lento y es un proceso que claramente, como decimos, tiene que ver con una percepción interior y que por supuesto que la mirada de los otros va a buscar lo que sería como, de acuerdo a cómo lo definiste, como lo que sería lo funcional, tenés todo, ¿qué más querés? ¿No es cierto? Sí. Bueno, este es el modelo pautado por el exterior para la forma en que se supone que nosotros tenemos que vivir. Pero esto, cuando la conciencia se despierta, cuando esta necesidad interna
de quienes realmente somos se activa, es algo que ya es muy difícil de frenar, Lali, afortunadamente, y uno tal vez va a ir, las personas que realmente sientan esta necesidad, ¿no? Y lo cual no significa que las que no lo sientan estén paradas en un lugar erróneo, ¿no es cierto? Por eso digo que el proceso de cada uno es sagrado, ¿no es cierto? Me gusta poner esta palabra para que sepamos que si el otro no evoluciona, si no cambia, si no suelta, está perfecto para el otro, ¿no es cierto? Y yo tengo que focalizarme en mi propio proceso y ver cuál es mi necesidad y ver si puedo tener esa escucha clara de lo que yo necesito, Lali, en ese momento, ¿no es cierto? Que, por supuesto, para mí también es nuevo el proceso. Y también pensemos, Lali, que esta mirada de los otros que vos decís, que de alguna manera... muchas veces es aprobatoria, pero no es la mayoría de las veces en que es aprobatoria. A lo mejor es aprobatoria después, ¿no? Cuando uno ha como logrado pararse en un lugar donde el otro entiende que, mira, wow, cómo avanzaste o cómo o qué bien está las decisiones que tomaste. Pero en un principio salirse de lo conocido no genera un montón de cuestiones internas y externas, ¿no es cierto? Y además pensar que uno se estaría saliendo, justamente como vos lo dijiste, de lo establecido como válido en esta sociedad, ¿no es cierto? Y también algo que es fundamental en esto es que muchísimas veces, lo voy a decir así, mi inconsciencia, hasta el momento presente, fue absolutamente funcional a un vínculo, claro, ¿no es cierto? De pareja, familiar o como lo quieras llamar, ¿no es cierto? Mi inconsciencia, ¿qué sería? Mi desconocimiento de mí, mi no registro de mi necesidad. Entonces, muchas veces, como por supuesto que hacer una transformación interior, darme cuenta de que necesito otras cosas, querer abrir mi panorama, mi energía, mi conciencia, mi percepción del mundo, tomar herramientas, hacer cosas, claramente tiene un impacto directo en los vínculos que yo estoy teniendo, claramente, porque me estoy parando y situando en un lugar totalmente distinto al otro, estoy rompiendo la funcionalidad que para el otro tuvo el vínculo hasta ese momento, porque yo me salgo, es como que fueran dos patas de la mesa, ahora las voy a cambiar o las saco, entonces la mesa se va a tambalear, ¿no es cierto? Entonces muchas veces la crítica exterior, Lali, tiene que ver con que de pronto me estás moviendo a mí también la estructura, ¿no? Si el otro fuera el que se está transformando, a lo mejor se plantean muchísimas veces, ¿no? Relaciones de pareja que se terminan o cuestiones familiares en las cuales yo de pronto ya no siento una afinidad con el grupo familiar, entonces me miran como la rara, como la que le pasa, la rebelde, como decís vos, en qué cosas andarás, ¿no? Yo esto lo veo mucho en los cursos, cuando uno hace cursos, seminarios, aprende, lee, escucha, que de pronto empieza a tener una percepción interna diferente de muchas cosas y ya entonces la mirada no coincide con la mirada de los otros y yo estoy viendo, siendo, necesitando cosas diferentes y eso genera un movimiento importante en el exterior. Por eso decía que el costo de transformarse, Lali, es tener que soltar muchas cosas y muchas veces también quedarse bastante solo con los procesos, que por supuesto los demás no tienen por qué acompañarnos, ¿no es cierto? Eso creo que puede llegar a ser muy, muy pesado, sobre todo cuando, no sé, se me ocurre, ¿no? Me ha pasado a nivel personal el tema de perder apoyos, afectos, vínculos, ¿no? Muy cercanos cuando uno empieza un proceso de transformación, sobre todo cuando uno no tiene muy trabajado el tema del amor propio, ¿no? Que uno siempre está buscando el afecto afuera, el apoyo afuera, el acompañamiento y mirá que te necesito. Esto de yo necesito estar con el otro, por más que el otro a mí me haga daño, por más que el otro a mí no me preste atención, por más que el otro a mí me use en determinadas funciones, ¿no? Yo necesito del otro, porque ¿qué voy a hacer sin el otro? ¿Cómo me voy a quedar sola? Esto, ¿no? De que a veces al no tener trabajada la parte del sentirse suficiente, ¿no? Sí. Nos quedamos en vínculos y seguimos aguantando cosas para no sentirnos solos, justamente, ¿no? Bueno, acá dijiste un montón de cosas, Lali, en esto que dijiste, ¿no? El amor propio, creo que de alguna manera todos lo tenemos que trabajar,
porque parte, por supuesto, de nuestro reconocimiento, de la construcción de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestra sensación que a veces se da y a veces no, ¿no? De ser suficientes. Creo que es una tarea que todos tenemos que trabajar, que es un aspecto, mejor dicho, de nuestra vida que por nuestras historias todos tenemos que trabajar. Pero vos fíjate que en realidad es como haber puesto o estar necesitando que la aprobación del otro sea un ingrediente fundamental para mí. Lo es en un cierto sentido y todos lo necesitamos. Y sí, por supuesto la validación, que sí, pero fíjate que, claro. Y sí, la aprobación o el acompañamiento o el que estés de acuerdo, por supuesto que sí está buenísimo que esté, ¿no es cierto? Pero fíjate que en esto del amor propio, cuando yo puedo, ya que lo nombraste, si yo puedo empezar a escuchar lo que yo necesito, empezar a registrarme, empezar a tomar decisiones en un cierto sentido, estoy reforzando o reconstruyendo mi amor propio porque estoy teniendo una escucha clara de lo que yo necesito, estoy validando mi búsqueda, estoy yendo detrás de lo que necesito y siento, y esto va generando una fuerza interior, Lali, porque acá el desafío, vos pensás que es, en este desafío de transformarnos, el proceso más importante es el proceso interno. Entonces, ¿el exterior se va a movilizar? Absolutamente sí. ¿Me va a acompañar a veces y a veces no me va a acompañar? Totalmente. Pero acá lo que estamos buscando es un fortalecimiento interno en la escucha de lo que son mis verdaderas necesidades y además esta conciencia, Lali, de que, a ver, todos como de alguna manera estructuralmente, vincularmente, todos hemos dependido de otros para nuestra subsistencia, tenemos esta creencia que después permanece muchas veces a lo largo de la vida, de que de los otros depende mi bienestar y que yo necesito de los otros, ¿no es cierto? Sí. Y esto no significa que yo me voy a convertir en una ermitaña, me voy a ir al medio de una cueva, ¿no es cierto?, a la montaña. Por supuesto que está buenísimo la interacción con los otros, pero en estos procesos personales, Lali, la única verdad es la interna, o sea, es la verdad más importante, que ahí también surge algo que creo que es fundamental compartir hoy, que sería que cuando yo empiezo a tener este registro interno de mí, de lo que yo necesito, cuando empiezo a tener como esta convicción, esta sensación, que a veces no está tan intelectualizada, sino que más bien es como un deseo, como un impulso, que creo que Lali tiene que ver con la trascendencia, con nuestra dimensión espiritual, con quizás el sentido de nuestra vida, sería, no lo quiero decir mucho porque está tan banalizado. No, es una esencia, es algo que claro, se te produce adentro y que yo digo, a ver, en el cuerpo se siente. ¿Sí? Y si se siente totalmente en el cuerpo, si hay alguna especie de rechazo con algún vínculo, con algún conflicto, con alguna cuestión, con alguna circunstancia que vos decís, yo no estoy cómoda acá, no me siento que formo parte de esto, no es para mí, uno lo siente, uno dice, no estoy, podés estar en el mejor lugar, ¿viste cuando te invitan a un lugar? Sí. Al mejor restaurante, ponele, sí. ¿no? Con sí. Los cubiertos así, que los tenés todos, ¿viste? Con 3 platos y todo divino. Y la copa, y vos decís, y la verdad es maravilloso como experiencia fantástica, pero, a ver, no me sentaría todos los días de mi vida a comer así, con el dedito parado, con el dedito chiquito parado, porque sería muy incómodo, porque no soy yo. O sea, hay Totalmente. Gente que estará adaptada y le gustará y le encantará y será fantástico, ¿no? Pero la verdad que después de tener el dedo todo el tiempo con la taza en la mano, claro. Eso es para mí, ¿no? Para otra gente será lo maravilloso, lo normal y lo fantástico. Para mí como experiencia, una vez en la vida será genial, pero yo, si siento en el cuerpo que no es para mí, ahí siento que le tengo que dar bolilla. Pero ¿qué pasa? Bueno. Es tal vez esta cosa de si lo compartís con la persona con la que vos creés, ¿no? Que es la persona correcta, por decirlo de alguna forma, ¿no? O la persona ideal que uno se forma en su cabeza, el vínculo ideal, y me banco el dedo así, me lo banco, hasta que se me acalambre o hasta que se me caiga, ¿me entendés? Esto es horrible, claro, es horrible imagen, la imagen que buscas. Creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Esto de me la banco porque es así, porque tiene que ser así, ¿no? Uno tiene que sufrir a veces,
Y uno dice, bueno, estas son todas, claro, son estas creencias. son todas creencias que, claro, totalmente. Fíjate que acá dijiste también muchas cosas importantes. Primero que aprender a confiar en lo que el cuerpo a mí me dice, para dónde me indica, por eso lo que hemos charlado acá tantas veces del registro emocional de las situaciones, la atención y la importancia que nosotros le tendríamos que dar a eso, como un marcador que nos está diciendo acá. A ver, yo en esta escena que vos contás, me sentiría un sapo de otro pozo, totalmente Claro. un sapo de otro pozo, y no me lo bancaría ni 2 minutos. Yo, ¿no es cierto? A mí me gusta la sencillez, pero digo, más allá de al que le guste y todo, el poder buscar dónde uno se siente cómodo, Lali, y dónde uno puede ser realmente uno. Yo creo que con esto tiene que ver también la autoestima, tiene que ver la paz interna, La porque fíjate que estamos hablando, ¿no? Claro. ¿Cómo? La autenticidad con uno mismo, ¿no? Esto de... Claro. Sí. Sí. Claro, porque fíjate que no hay sensación más fea, ahora que lo planteaste así, que la de sentirme incoherente. Che, yo no pertenezco acá, no quiero estar en este lugar, me importa un pito los 3 cubiertos, la copa, ¿no es cierto? Me siento incómoda en este lugar, prefiero estar sentada en la zanja mirando los patitos que están en el charco, ¿no? Eso, yo, pero sí. Digo, bueno, pero a ver, cada uno sabe cuál es con qué resuena y con qué no resuena, ¿no es cierto? Pero fíjate que ahora que lo dijiste, muchas veces, Lali, me hiciste pensar en esto, ¿no? Las formas exteriores de las cosas. ¿Te acordás que el otro día en el programa anterior hablábamos de esto, ¿no? De la búsqueda de cada persona, en este camino espiritual, de las formas. A veces nos perdemos en las formas, sí. y perdemos de vista, nos quedamos como en la forma exterior o la apariencia de las cosas y desconectamos por los modelos quizás, o por lo que se supone que es el éxito, o lo que tiene que ser, o los logros materiales en la vida. A veces tenemos el riesgo de perdernos en esas cosas externas. Inclusive los miedos a perderlos, porque muchas veces como mujeres, nos pasa que dependemos tal vez de una pareja, ¿no? Que nos brinde, sí. Porque patriarcalmente el sistema está dado así, ¿no? Las mujeres cuidan el hogar, los hombres salen a trabajar. Hoy no tanto, hoy somos muchas las que nos cambiado un montón. Las que trabajamos y podemos definir, ¿no? Nuestras finanzas y nuestras economías. Pero muchas veces hay muchas mujeres que todavía siguen como presas, ¿no? Del vínculo, porque económicamente dependen de la pareja, ¿no? Y ahí es donde dicen, bueno, pero pierdo todo, ¿no? Dejo todo, claro. Dejo todo y pierdo todo. ¿Y qué hago? ¿Cómo me reinvento al transformarme? ¿Qué hago? ¿Dónde miércoles me voy? ¿Cómo voy a conseguir laburo? Esta cosa, ¿no? De que empieza a ver, dejo el vínculo, pero me transformo, pero ¿qué voy a comer? Claro, bueno, vos fíjate, Lali, que estas cosas, a ver, no se gestan de un minuto para el otro, ¿no es cierto? Permanecer en un vínculo donde yo dependo absolutamente de otra persona, absolutamente sin ninguna crítica de las personas que están en esas situaciones, también es una decisión, ¿no es cierto? Sí. Y es una aceptación de que hoy sabemos, ¿no es cierto?, que la parte económica a todos nos determina de una manera muy importante, no es un detalle en nuestra vida. Si yo dependo de otro para comer, obviamente si quiero salirme de esa influencia o de esa determinación, y bueno, voy a tener que hacer un proceso, voy a tener que hacer algo, voy a tener que tomar decisiones, voy a tener que cambiar. Entonces digo, cada uno sabrá en qué lugar está y en qué lugar se queda, y también, Lali, qué es lo que está negociando, ¿no? Porque con todo el respeto por lo que cada persona haga y decida, esto me gusta siempre decirlo, ¿no es cierto? Pero uno tiene que ver cuál es, porque a lo mejor hay una persona que está en esta situación que vos decís, está perfecto, está fenómeno, se siente súper bien, pero todas sabemos, las mujeres, que cuando uno necesita hacer un cambio, una transformación en su vida, si yo no tengo una independencia interna, estoy con las manos atadas, lo cual no significa que las voy a tener atadas eternamente, porque uno puede empezar a hacer procesos, a tomar decisiones, a hacer cosas que antes no hizo, o sea, lo que decía recién, ¿no? Romper este marco conceptual, abrirme a otras posibilidades, plantearme otras oportunidades para mí, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos esta posibilidad de transformarnos. Por eso cada uno sabe dónde se queda, qué suelta, qué cambia, ¿no es cierto? Son decisiones personales. Por eso esto que vos dijiste, que el cuerpo nunca miente, claro que el cuerpo nunca miente, y de hecho todas las enfermedades que estamos viendo hoy son el resultado de que el cuerpo nos está cantando la verdad, por decirlo así, y muchas veces no estamos entendiendo o comprendiendo cuál es el mensaje de esta incoherencia interna que tengo, que termina mostrándose en un síntoma físico, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjate, Lali, que esto es todo un proceso como de
que es personal, absolutamente personal, ¿no es cierto? De elegir cómo me quiero sentir, cómo quiero estar, y saber que está este doble costo. Pero también me encantaría hablar de lo que son los beneficios, ¿no es cierto?, de un proceso de transformación, porque si no parece que, todo es trabajo, todo es sufrimiento, todo es desapego, todo es soltar. Che, ¿y dónde me paro entonces frente a esta situación, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio de cambiar es enorme porque vos pensás que hasta el momento en que uno empieza a hacer este tipo de procesos, Lali, uno ha estado como si fuera determinado y condicionado por la historia, por los mandatos, por lo que se suponía que uno tenía que hacer, por la inercia de la vida, bla, bla, bla y todo esto. Cuando yo empiezo a hacer un proceso de transformación, de introspección, de escucha interna, de lo que yo necesito, de qué quiero para mi vida, de cómo quiero ser, de cómo quiero vivir, yo empiezo a construirla, y algo que es importantísimo en estos procesos, que es como si fuera simbólicamente un decálogo de la manera en que yo quiero estar, de cómo me quiero sentir, de qué cosas quiero hacer, de cuál es mi coherencia, de qué está bien para mí, de cómo quiero manejarme con respecto a las cosas. Y esto no significa, Lali, que uno se vuelve una persona todopoderosa donde todo siempre va a ser como yo quiero. Por supuesto que no, porque uno sigue en interacción con todo el mundo, con las cosas, con las situaciones de la vida cotidiana, pero uno va construyendo, Lali, como un eje interno, ¿no es cierto? Un eje interno y construye como si fuera simbólicamente un decálogo, como digo yo, como si fueran las tablas de la ley, donde hay ciertas cosas que yo voy a permitir que estén y ciertas cosas que no elijo y que no voy a permitir que estén, ¿no es cierto? Como que uno empieza a construir, Lali, esto que tantas veces hemos charlado, el tema de su coherencia interior. Claro. ¿A dónde y con qué me siento bien yo y a dónde y con qué no resueno, no quiero, no acepto, no permito y no negocio en mi vida? Porque de eso va a depender la manera en que yo me sienta, Lali. Y sabemos que en la teoría, por supuesto, como también lo hemos charlado, todos quisiéramos sentirnos súper bien, ser coherentes, estar sanos, tener lindos vínculos, pero eso es una construcción, Lali, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio, los costos de cambiar son muchos al principio, pero cuando a veces está esta convicción tan fuerte de que yo sé que quiero ir por ahí, empiezan a pasar cosas, empiezan a aparecer lo que se llaman sincronicidades, ¿no? Cuando uno focaliza y siente que es por acá y que tengo que tomar una decisión y que tengo que soltar y asume los costos colaterales que todas estas situaciones tienen, todos los procesos tienen costos colaterales. Cuando uno elige algo, está soltando otra cosa, cuando uno decide una opción, está descartando otras opciones, o sea, es el movimiento de la vida en sí de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, hoy, que parece por ahí tan difícil esta cuestión del bienestar, de la felicidad, de la alegría interna, de la paz que supuestamente todos buscamos, Lali, como decíamos la vez pasada, hay infinitas herramientas hoy, muchísimas cosas que tenemos una información a disposición, pero por el lado que busquemos, ¿no es cierto? De lo que nos resuena a nosotros, de lo que sintamos que necesitamos, o sea, cambiar tiene un costo, transformarse tiene un costo, sí, interno y externo, pero también tiene un enorme beneficio, que es que uno empieza, Lali, a elegir conscientemente cómo quiere que las cosas sean. Y esto no significa que afuera no pasen un montón de cosas, porque a veces las personas te dicen, bueno, pero mirá todo lo que pasa afuera, mirá el mundo que espanto, las cosas que suceden. Es verdad, sí, es verdad que está la realidad de afuera y siempre ha sido así. Pero bueno, ¿cómo me quiero parar yo frente a eso que sucede? ¿Qué lugar le voy a dar en mi vida? ¿De qué me voy a alimentar también simbólicamente, Lali, ¿no es cierto? Porque hay que ver también en este proceso de vida que todos tenemos, ¿de qué nos alimentamos? ¿Cuál es nuestro alimento emocional? Tanto sean los vínculos, en la información, en dónde está puesta nuestra atención y nuestra energía. Uno elige todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno puede elegir ahora conscientemente, desde un lugar donde va haciendo un proceso y se va permitiendo el cambio y va sosteniendo el cambio, va intentando como consolidar ese piso que ahora, como decimos, lo elige conscientemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay costos? Sí. ¿Hay beneficios? Sí, enorme también el beneficio, ¿no es cierto? Que es importante decirlo, porque si no a veces parece que cambiar, qué trabajo, qué proceso heavy cambiar, ¿no es cierto? Pero el beneficio, nadie habla del beneficio, ¿no es cierto? Sí, a veces justamente, ¿no? Como vos decías, nuestra misma mente nos lleva a que supuestamente los costos son muchos más pesados de aguantar hasta llegar a los beneficios, ¿no? Porque aparte nos han planteado así, que primero hay que sufrir para pasarla bien.
¿no? Y en realidad, Claro. El proceso de transformación, uno sabe que hay un momento en donde es muy duro, que es el pararse, reflexionarse y decir, bueno, tomo la decisión de la transformación. Pero de ahí en más, como vos decías, empiezan a darse un sinfín de sincronicidades, ¿no? Sí, Donde van sí, apareciendo, si uno se mueve, si uno arranca, por decirlo así, pone la llave, sí, le da media vuelta y arranca, se van dando sí, cositas, ¿no? Como que van apareciendo cuestiones que la misma vida te lo va dando. Qué sé yo, no sé, decidiste dejar un trabajo, ¿no? Digo, bueno, hasta sí. acá, Ujú. ¿no? El otro día charlaba con una persona que hacía 17 años que estaba en el mismo trabajo, ¿no? Sí. Y, Ujú. y le llegó la renuncia, perdón, no la renuncia, el despido. Y dijo, Claro. bueno, bárbaro, ok, 17 años. Me queda todavía un buen trecho para jubilarme, así que a esto no le voy a dar tanta bolilla, si bien sé mucho, aprendí mucho, pero tengo que buscarle la vuelta, me dijo. Y me voy a poner mi propio emprendimiento. Yo dije, wow, Claro. mirá vos, Ujú. ajá, 17 Claro. años. Y hay gente que, por ejemplo, le pasa, por ejemplo, con un matrimonio. 17 años de matrimonio le entregué, mirá lo que me hizo. Y se extermina, ¿no? Emocionalmente esa persona porque siente que los últimos 17 años de su vida fueron al Pepe. Y otros sienten que esos últimos 17 años de su vida fueron lo que lo llevó hasta acá para poder emprender nuevamente, ¿no? Estas Bueno, por eso ahora que miradas. lo planteas, sí, totalmente. Bueno, fíjate que acá hay también un montón de cosas, ¿no? Por un lado, la manera en que uno puede pararse frente a lo que sucede. Hay muchas personas con total lógica que hoy están temblando pensando que pueden quedarse sin trabajo, con total validación de lo que puedan sentir. Pero mira este Sí, ejemplo que vos estás dando, como ante la misma situación, otra persona lo toma de una manera diferente, ¿no es cierto? Entonces me parece súper importante que sepamos esto. Y además también, con respecto a esto otro que decís, que no hay nada, ninguna cosa de nuestra vida, Lali, que haya sido un error. Este me parece un concepto importante que podamos incorporar. No hay nada, ay, los 17 años que le di, mirá cómo me pagó, qué mal. No, no, a ver, yo tenía que hacer ese proceso, ninguna cosa es errónea, todo me sirve como experiencia si yo lo puedo capitalizar, ¿no es cierto? Porque si yo me hago este planteo, estoy como si fuera llorando sobre la leche derramada, ¿no? Como dice ese claro, refrán, tal ¿no es cual. cierto? Eso fue lo que yo elegí en un cierto momento, fue lo que decidí, era mi estado de conciencia en aquel momento, elegí de alguna forma eso que sucedió. Entonces no hay nada que esté mal en nuestra vida. Y este Aparte, en también es un gran 17 años concepto. te pasan un montón de situaciones y cosas y todo cambia, porque nada se mantiene estático. Porque uno tiene Por supuesto. la creencia de que uno tiene que seguir igual, ¿eh? Y mantener los vínculos y las relaciones, sobre todo, y las circunstancias de la misma forma que empezó todo. Y uno sabe perfectamente Bueno, que es muy difícil. bueno, eso, claro, fíjate, Lali, que eso sería un apego, ¿no es cierto? Primero que creo Ahí que es una está, creencia claro. absolutamente errónea, errónea porque la vida en sí misma es transformación, es evolución, es cambio. Entonces, yo siempre le decía a mis hijos esto, ¿no? Como que nunca, ante por ahí situaciones o decisiones o momentos de encrucijada, yo les decía, no tomes nada como definitivo. Hoy querés esto, perfecto, haz esto. Mañana querés otra cosa, mañana tomás otra decisión. O sea, poder alivianar este dramatismo que tiene o esta solemnidad que tiene la seguridad, ¿no es cierto? Porque Bien. si yo me mantengo toda la vida igual, no cambié, no evolucioné, no crecí, a lo mejor puedo tener un aceptable confort, perfecto, pero quiero decir que si uno tiene como validados estos principios de que yo me tengo que mantener así toda la vida porque esto a mí me da la seguridad y así se vive, no crecí, no evolucioné, nada. Entonces digo, nada es un error, yo tengo permanentemente la posibilidad de cambiar y transformar, de hecho la vida, nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestra edad, todo 24 va horas y una pasando. célula es totalmente distinta al día anterior. Claro. Por eso, vos imaginate qué contrasentido con lo que es la esencia de la vida, que nos queramos mantener agarrados al borde de la mesa durante 30 años, ¿no es cierto? Simbólicamente, cuando la vida me está pasando, está soplando el viento, llueve, me mojé, por decirlo así, ¿no es cierto? Hace frío, hace calor, y yo sigo aferrada Sí, a una 4 misma estaciones estructura. al año, día, Claro. noche, invierno, verano, primavera, otoño, mar, montaña, playa, Tal cual, tal acantilado, cual. qué sé yo, no sé. Uno puede decir, Claro. experimentarlo todo, 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 tampoco el límite, ¿no? Porque esa es la otra.
¿no? Porque hay mucha Bueno, gente que, sí. claro, que ese es el tema. Yo quiero experimentarlo todo, te dicen, ¿no? Porque hay mucha gente que ahora es como que se pasó de rosca. Sí, tal cual, totalmente. Vamos Sí. para no sé si nos cuesta mucho el intermedio, que nos vamos a los extremos, ¿no? Bueno, esto de sí, tirarlo todo, claro. nos vamos a tirar al vacío a ver qué pasa y ahí vamos flotando. Claro. Pero bueno, viste, cada uno sabrá. Hoy, ahora que lo decís, con toda esta cuestión de tanta, vamos a llamarle oferta de cuestiones o técnicas, como hablábamos el otro día, espirituales o de crecimiento, todo esto, hay personas que de alguna manera, por decirlo así, se atragantan, ¿no? Una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Cada uno sabrá, Lali, ¿no es cierto?, por qué camino va, qué es lo que hace. Pero bueno, acá creo que el indicador más verdadero sería lo que yo siento que necesito. Y creo que la palabra que cabe en esto es qué me resuena a mí. Porque a mí me pueden hablar de una técnica y yo no siento que tenga que ir por ahí, me hablan de otra y me resuena absolutamente y siento que eso para mí es así. Esto sucede un montón cuando uno, te lo digo la experiencia mía, ¿no? De personas que por ahí, no sé, estudiaron constelaciones familiares o biodescodificación. Bueno, cuando uno vive estas cosas, las siente, comprende, aprende estas herramientas y siente el enorme valor que tienen para cada uno. Uno quiere que todo el mundo constele, que todo el mundo biodescodifique, que todo el mundo... Claro, entonces también hay que tener cuidado con esto porque lo que a mí me sirvió puede no ser la búsqueda del otro, ¿no es cierto? Esto entonces, de respetar también los procesos, tal cual. Esto de saber que el otro tal vez no lo vea nunca, tal vez no le dé el poder, inclusive hasta de perdonarnos la transformación propia, ¿no? Tal vez nunca nos vayan a dar el visto bueno de que hayamos cambiado. Eso me pasa totalmente a nivel personal muchas veces, que digo, está bien, te entiendo que no me puedas entender que yo miro en otra dirección o que pienso distinto o que siento distinto y que llevo la vida hacia otro lugar, ¿no? Entonces, mirarlos con cariño, con ternura, con amor también a la persona que no valida lo que vos decís, también es una cuestión parte del proceso de decir, bueno, está bien, yo te entiendo, pero no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer porque vos no estés de acuerdo, ¿no? Y tal vez esa persona nunca nos dé el perdón, por decirlo del perdón, no el perdón, la validación, ¿no? De lo que uno considera un cambio. Claro, bueno, por eso, acá lo más importante de todo, Lali, primero que, claro, la palabra perdón tal vez no sería la más adecuada, porque bueno, el otro puede estar enojado o no haber entendido nuestro proceso, lo cual cuando uno está convencido de que es por ahí, ya a mí hay que ver hasta qué punto me importa o me determina, ¿no es cierto? Pero por eso digo, acá a veces... ¿Cuánta atención darle a eso me refiero, ¿no? Claro. ¿Cuánta energía ponerle del proceso de transformación, ponerlo a ese servicio? ¿No? Porque es un punto importante, ser ecológicos con el ambiente, con el resto, ¿no? Pero no para retraernos y no poder actuar, ¿no? Exacto. Bueno, a esto de que decís de ecológico, sería lo deseable, que uno pudiera ecológicamente tomar decisiones con el mínimo impacto en otras personas que tal vez no quieren el cambio o están en otra sintonía, con todo el respeto por esas personas, pero a veces no se puede ser tan ecológico porque yo estoy, de alguna manera, si soy ecológica, estaría renunciando o resignando cosas que son muy importantes para mí. Entonces, ¿qué me parece importante? Y esto no implica una actitud de egoísmo, que el otro no me importa, implica que a gatas puedo yo con mi propio proceso, con suerte y con el acompañamiento del universo y de mi conciencia voy a lograr ir haciendo un proceso interno yo. Entonces, yo no me puedo hacer cargo de lo que le pasa al otro con mi proceso cuando tengo que poner mi energía y a veces ni siquiera me es suficiente a mí para realmente poder ir encontrando y trazando un camino distinto, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante que sepamos que cada persona tiene que hacerse cargo de su proceso, o sea, como que de lo único que puede hacerse cargo es de su proceso, en realidad no es que tiene, sino que nosotros tenemos que poner nuestra atención en lo que depende de nosotros. Esto que hablamos a veces en los vínculos, que son como un territorio, donde el 50% es el territorio de la otra persona y el 50% es el mío. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar tan determinados por las miradas exteriores, tan condicionados en esta búsqueda de la coherencia de qué le va a pasar al otro con lo que yo haga, que bueno, a veces no nos es tan difícil decir, che, vengo a mí, vuelvo a mí,
veo qué necesito yo, qué siento yo, qué me pasa, y suelto con todo el amor del mundo el proceso que la otra persona tenga que hacer, porque a veces suele pasar, y a las mujeres nos suele pasar bastante, esto de que tendemos a hacernos cargo de los procesos ajenos. Es casi una cuestión biológica, ¿no es cierto? Casi instintiva, que sostenemos procesos de otros o creemos que sostenemos procesos de otros, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante sería que pudiéramos poner nuestra mayor atención, Lali, en nuestros propios procesos, soltando amablemente el proceso que la otra persona haga, que va a depender de cómo es, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo interpreta el mundo, y que esa mirada va a ser totalmente diferente de la mía, ¿no es cierto? Ay, cuántas cosas que nos han dejado esta charla, por favor. Vos sabés que acá hay un mensajito de Pedro que dice, ¿y cuando le debes a la otra persona? Qué pregunta interesante que hace Pedro. Bueno, hay que ver qué es lo que uno siente que es la deuda, ¿no? ¿Cuál es la deuda que uno siente, ¿no es cierto? Porque pensemos también que en una deuda, no sé qué tipo de deuda será, si será una deuda económica, una deuda energética, una deuda emocional. Pensemos que esto también es una percepción, digamos, la sensación de deuda con otro. Todas, dice Pedro. Dice Pedro. Claro, todas. Bueno, a ver, pensemos que si ha habido una deuda es porque hay uno que ha dado y otro que es el deudor, ¿no es cierto? Con lo cual, de alguna manera, yo podría decir en un principio que hay como un acuerdo en esa forma de funcionar. O sea, el que dio por demás o el que recibió por demás, los dos sabían en qué lugar energéticamente estaban. Entonces, estos también son acuerdos que sin ninguna duda tienen un beneficio oculto, o a veces no tan oculto, para las dos personas. Entonces, es como que como que desde los dos lugares se sabe cuál es la dinámica. Y se permanece y se ha estado, perfecto, por ahí ha sido funcional, ¿no es cierto?, toda esta situación. Entonces, creo que en realidad nadie le debe nada a nadie, ¿no es cierto?, si lo pudiéramos ver así, porque el otro ha consentido, ha permitido, ha acompañado, o sea que hay una responsabilidad compartida en esto. Siento esto de lo que Pedro nos está preguntando, ¿no? Sí, el tema es, dice Pedro, cuando la otra persona te reprocha de él, me cagaste y me dejaste después de todo lo que te di. Bueno, eso es una frase de manipulación, ¿sí? Te estoy pasando factura de todo lo que te di. Si yo te di todo lo que te di, ¿no es cierto?, fue porque fue una decisión. No es para que vos después me debas eternamente, seas mi esclavo y me tengas que estar pagando la deuda que yo supuestamente te di desde un amor y desde una decisión consciente, ¿no es cierto? Muchas veces, y esto no invalida la sensación de la otra persona, ¿no es cierto? Claro. Como decís vos, me cagaste y después de todo lo que te di, pero claramente acá no hay una cosa saludable de que te di de corazón, sino que te di, pero para que me dieras otra, claro, para que todos, claro. Sí, todos necesitamos la ida y vuelta, ¿no es cierto? No de ninguna manera es una crítica con la persona que siente eso, pero sí es importante saber que muchas veces detrás de nuestros mecanismos el dar no es inocente. Con el dar yo te estoy atando. Si yo sé que te estoy dando por demás, te estoy atando, ¿no es cierto? Entonces, y es una decisión mía, porque de alguna manera me es funcional. O sea, se entiende lo que quiero decir, totalmente, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando, ver, es como si te dan un crédito, ¿no? Sí. Te dan un crédito, te están atando. Vos usás la tarjeta, vos estás atada a la tarjeta. La tenés que pagar, obviamente, ¿no? Pero llega un punto en donde vos decís, bueno, pero ¿cuántas cuotas son? Sí. ¿No? ¿Son 24 cuotas? Claro, son 24 cuotas. Yo siento que ya está, se cumplieron las 24 cuotas. Listo. Sí. A ver, es simbólico, ¿no? Estamos hablando de alguna manera, para hacer una especie de paralelismo para que se entienda, nada más. Esto de llega un punto en donde el crédito se tiene que cortar, o sea, se tiene que cortar el dar y se tiene que cortar el supuesto pagar, porque si vos decís, bueno, ya está, basta, porque no podemos seguir en la misma, si no me renovás el crédito todo el tiempo, yo me sigo usando esa tarjeta, algún día alguien de los dos va a cortar.
Eso. Bueno, digo que sí, claro, lo que quiero decir lo que quiero decir con el planteo que hago sería, Lali, que se me ocurre este principio básico, fundamental en un vínculo que funciona, que es un equilibrio entre el dar y el recibir. Es un principio de las constelaciones familiares, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio para que el vínculo sea sano entre lo que doy y lo que tomo. Porque si yo doy un montón y el otro no da nada, lo convierto en un deudor energéticamente de mí o económicamente o lo que sea. Entonces, no sería un vínculo equilibrado. Entonces, se supone que si yo doy es porque lo siento, porque me nace de corazón y no porque estoy esperando el día de mañana poder cobrarte y mantenerte atado. Por eso digo, son finitos los lugares, ¿no es cierto? Y como digo, no implican ninguna crítica, pero creo que básicamente, respondiéndole a Pedro, para mí, nadie le debe nada a nadie, ¿no es cierto? Porque el otro eligió, consintió, permitió, se mantuvo en esa dinámica. Y esto no significa que uno tiene que hacer una promesa eterna de fidelidad y de que toda la vida me quedo junto a vos porque pasó esta situación, que no sabemos puntualmente bien cuál es la de Pedro, pero de manera general yo diría esto, Lali, ¿no es cierto? Que uno hizo lo que hizo porque uno lo sintió, porque lo decidió, porque lo hizo, y la otra persona tiene la libertad de seguir tomando eso en algún momento o de no tomarlo, y no hay ninguna deuda que pagar, ¿no es cierto? Me refiero a lo energético. Si fuera económico, por ahí es otra cosa. Pero bueno, me refiero a la cuestión más energética de los vínculos, ¿no es cierto? La permanencia en los vínculos. Ahí es todo un tema, ¿no? Que algún día me parece... Es una ilusión. Claro. Algún día me parece que será un tema a tratar, ¿no? Esto de la permanencia en los vínculos. Depende de las creencias, de un montón de situaciones, de lo que nos han programado, ¿no? De lo que nos han enseñado. Porque muchas veces, inclusive, nos han enseñado a ser buenas mujeres, ¿no? Buenas parejas. Hay que ser buena. Es una frase, ¿no? Que por ahí resuena mucho. Hay que ser un buen esposo, ¿no? Y estas cuestiones a veces aguantar implica, ¿no? Esto de la permanencia, que no se transforme en el aguantar. Sí, son mandatos, ¿no es cierto? Son modelos, son mandatos que a lo mejor fueron válidos o fueron establecidos en un cierto momento. Yo diría que más que buena esposa, buen esposo, hay que tratar de ser buena persona, ¿no? Entonces después estés con quien estés sola o estés con alguien, bueno, vas a seguir siendo vos, sea la situación que sea, ¿no? Digo yo. Lo trataremos en algún otro encuentro, me encantaría, porque creo que ahí apuntamos en todos los vínculos, ¿no? Cuándo tiene que ser un vínculo saludable, cuándo tiene que ser permanencia, cuándo se transforma en aguante, cuándo se transforma en reproche, cuándo se transforma... Porque eso creo que es fundamental también para ir comprendiendo, ¿no? Cuáles son los límites también, que lo hemos charlado en otras veces. Bueno. ¿Sí? Sí, lo charlamos el próximo programa, si querés, con todo gusto, un tema súper interesante, súper importante. Buenísimo. Patri, agradecerte infinitamente estos minutos. Contame dónde te podemos ubicar si necesitamos tu guía. Bueno, estoy en las redes sociales, Lali, estoy en Instagram, patricia.mulien.bio, estoy en Facebook, Patricia Margarita Mulien, y en un contacto de WhatsApp, 2324 46 30 28. 2324 46 30 28. Patri, ha sido fantástico hoy. La verdad que hemos tenido una ida y vuelta increíble. Y gracias a Pedro que estuvo ahí en contacto. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a Pedro por acompañarnos. Bueno, gracias Lali por el espacio. Hasta la próxima. Gracias.